Bueno, fíjense que, a ver si este es el que vimos el otro día. Sí, lo habíamos probado. Ya está, ya me acordé. Bueno, vamos a repasar un poquito qué era lo que hacía. ¿Se acuerdan que ustedes ingresaban largo, ancho y alto? Con eso calculaban el volumen total, después ingresaban el volumen ocupado y para eso calculaban el volumen disponible. Y después para cada camión, que en realidad como plantea el ejercicio va de 1 a 20, acumulábamos, no era acumulábamos, era las cajas que entraban y las cajas rechazadas. Las cajas aceptadas y las cajas rechazadas, que como necesitábamos saber la cantidad de cajas aceptadas y la cantidad de cajas rechazadas por camión, entonces lo teníamos que colocar acá adentro a los dos contadores, ¿sí? Y en ese momento me acuerdo que charlamos, cuando hablamos de esto, qué pasaba cuando los acumuladores o los contadores son inicializados fuera del primer bucle, qué pasa cuando están inicializados dentro, qué valor podríamos probar si daría en uno y en otro caso, ¿sí? O sea, si nosotros esto los colocáramos acá afuera, en realidad nos daría la cantidad de cajas aceptadas y la cantidad de cajas rechazadas en totalidad, para todos los camiones, no por camión. Entonces, si nosotros necesitáramos, además de contar por camión, contar en general, tendríamos que poner acá otros dos contadores donde les podríamos poner, por ejemplo, AC1 y R1, y acá adentro poner esto mismo, así y así, ¿sí? Entonces vamos acumulando, vamos incrementando tanto el contador para cada camión como el contador general, de las aceptadas y de las rechazadas, ¿sí? Y acá nos hubiera faltado, si quisiéramos hacer eso, mostrar ahí estamos, ¿sí? Bueno, ¿alguna duda respecto de este? No, profe. No. Bueno, en realidad si alguien tiene alguna duda, lo va planteando, ¿sí? Yo el chat, ahí estamos. Sí, hoy somos muy pocos. Los acobardó porque el martes éramos un montón, éramos cerca de 20, y hoy todavía somos 6 de ustedes y yo. Bueno, entonces vamos a... Profe, Sí, yo había mostrado las rechazadas al principio en el IF, pero después me di cuenta que, o sea, se mostraban después del for, ¿o no? sí, esto vos lo La, puse, esto en realidad, vos lo sí, podés poner acá, o en el otro lugar donde te daría el mismo valor sería antes de resetear los contadores. ¿Sí? Lo que pasa es que lo primero que te va a ajá, mostrar para la primer caja, para el primer camión, te va a mostrar estos datos cuando en realidad no son certeros, ¿sí? Porque las aceptadas y las rechazadas lo vas a saber para después que termine la ejecución, claro, ¿sí? ok. Entonces acá en realidad vos arrancás el algoritmo, bueno, donde acá pones en cero el contador general de las aceptadas y el contador general de las rechazadas. Eso no te lo pedía el ejercicio. Es para poder comparar qué pasa si lo ponemos en uno y en otro lado. Y ustedes pueden hacer la prueba de eso. Y después, bueno, acá dentro del primer for, donde arranco para cada nuevo camión, yo tengo que decir, arranco para un nuevo camión, pongo los dos contadores particulares en cero. Los que son generales tienen que seguir con la información que tenían.
¿sí? Y después vamos con este contador que va desde la caja 1 a la caja 3, ingreso las 3 medidas correspondientes al volumen, y comparo cómo es el volumen disponible respecto del volumen de la caja. Y en ese caso, ¿la acepto o la rechazo? Si acepto, la acepto particularmente para este camión, ¿sí? Y también en general, la cuento como una más aceptada entre todos los camiones y para este en particular. Y lo mismo con las rechazadas, ¿sí? Después les pide que cuando termina, cuando se va cada camión, informen el volumen que queda y cuántas fueron aceptadas y cuántas rechazadas. Por eso lo mostramos acá abajo. Y una vez que termino de pasar todos los camiones y todas las cajas, ahí puedo mostrar recién estos valores, ¿sí? Bueno, hasta ahí estamos. Vamos a ver cómo eran los ejercicios que habían quedado. Esperen que miramos acá. Me parece que no había subido nada yo todavía a la plataforma, ahora me fijo, pero me parece que la clase 9 está oculta. Bueno, ahí la vamos a mostrar, vamos a ver qué es lo que tiene la clase 9. Bueno, acá tenemos los ejercicios para detectar errores que habíamos hablado, y este me parece que era un poquito complicado. Vamos a mirar. O si yo tenía algo más acá. Ah, acá hay otra cosita. Pero entonces vamos a ver, porque esto es otra... No, este es más complicado, lo dejamos para después. Acá tengo lío yo superposición entre las dos clases. Esto que tengo como clase 8, bueno, eso ahora lo voy a ordenar yo. A ver. Esta era la clase 8 que teníamos acá armada. Bien. Bueno, ahora vamos a ver qué pongo acá. Pero vamos a ver acá. Estos son otros ejercicios. Ustedes todavía esta planillita no la tienen, me parece. Bueno, a ver. Se desea saber el total de ventas de cada uno de los vendedores de la empresa. Tal fin se tiene como datos. A ver, la cantidad de ventas hecha por cada vendedor. Con código de vendedor, no, para esto es de estructura mientras también. Bueno, vamos a revisar los ejercicios que habíamos dicho. Esperen que me acomode, que quiero ver dónde lo había puesto. Ah, esto es programación 1. Yo estoy en re. Por eso acá estaba la 8. Esto era lo que teníamos pendiente y esto es la 9. Estos son los ejercicios. Está bien. Los ejercicios que van desde el 11 al 17. Bien, se me ve hecho lío porque estaba en otra carpeta. Bueno, vamos a recordar cómo era la planillita de ejercicios. Ven que vamos cerrando esto también. Ahí. Y vamos a revisar cómo eran, los primeros ejercicios eran sencillitos, ¿sí? Una empresa de transporte de bienes, acá era agrupar estructuras. Teníamos hasta Ford. Una empresa de transporte de bienes desea conocer el monto a cobrar por el servicio prestado, ingresado, el peso y el nivel de seguridad con el cual debe ser trasladada, teniendo en cuenta las siguientes tablas. Bien, entonces tenemos una tabla que tiene un peso y un importe y un nivel de seguridad con un importe correspondiente, ¿sí? Entonces teníamos que determinar cuál va a ser el valor a pagar, ¿sí? Entonces, a ver, vamos a... ¿quieren que lo hagamos a este en conjunto? ¿O que revisemos la resolución? ¿Lo hacemos en conjunto? Bárbaro. Sí. Bueno, entonces Bueno, tenemos una empresa de transporte de bienes desea conocer el monto a cobrar por el servicio prestado.
ingresando el peso y nivel de seguridad con el cual debe ser trasladada. En realidad no aclara qué es lo que traslada. Teniendo en cuenta las siguientes tablas. Nosotros, ¿qué datos vamos a tener que proporcionar? Tendremos que proporcionar el peso y el nivel de seguridad. ¿Sí? Bueno, entonces con este vamos a ir rapidito, porque fíjense que acá no hay estructura repetitiva, acá simplemente hay más bien estructura secuencial y condicional. Entonces, tenemos que ver, por ejemplo, que el peso no supere los 150 kilos, porque independientemente del valor, del nivel de seguridad que se ingrese, no lo vamos a poder admitir. ¿Sí? O sea, yo no le puedo decir a alguien que va a pagar, vamos a suponer que quiere trasladar algo de 170 kilos con nivel de seguridad 1. No es que le voy a cobrar 250 pesos, ¿sí? Porque en realidad ya una vez que da como no admitido, no interesa el nivel de seguridad que eligió. Bueno, vamos a resolverlo acá al ladito. Entonces lo primero que tenemos que averiguar es el peso, ¿sí? Entonces, ¿qué datos eran los que vamos a ingresar? Ponemos ingresar, peso, y de acuerdo al peso, recién ahí pregunto el nivel de seguridad. Pregunto. Si dice que, a ver, no puse en peso, bien. Ingresar peso. Acá preguntamos, ¿peso es mayor a 150? En ese caso, vamos a poner mostrar no admitido. En otro caso, sí podemos averiguar. ¿Cuál sería la estructura más eficiente para averiguar cuánto va a tener que pagar? Sería mejor utilizar, por ejemplo, en este caso, una estructura if, porque como tenemos rangos de valores, no podemos utilizar una estructura de tipo case para este caso. Entonces acá vamos a preguntar si peso es menor a 45. En ese caso, yo acá no le tengo que mostrar cuánto tiene que pagar, ¿sí? ¿Qué tengo que hacer? Tengo que guardar ese monto. Vamos a suponer que lo ponemos en una variable m, a la que le vamos a asignar 150 pesos, ¿sí? En caso contrario, voy a preguntar si el valor está entre 45 y 90. Entonces pregunto si peso es mayor o igual a 45 y peso es menor o igual a 90. ¿Sí? Y en otro caso, o sea, si es mayor a 150 salió por acá. Acá pregunto si es menor a 45, acá pregunto si es mayor o igual a 45 y menor o igual a 90, ¿sí? Y acá directamente tenemos la opción que sea entre 90 y 150, ¿sí? Entonces, en este caso, ¿qué monto vamos a guardar? 300 y 350. Y acá guardamos 350. Y acá sí interesa preguntar cuál es el nivel de seguridad elegido. Entonces, debajo de este if vamos a preguntar, ingresar nivel de seguridad. ¿Sí? Y ahora sí, fíjense que para el nivel de seguridad tenemos 5 valores posibles, que no son rangos, sino que son valores estáticos. ¿Estamos? Entonces ahí preguntamos a través de una estructura case si nivel de seguridad es 1, 1, 2, esperen que agrego otros más, 3, 4,
o 5. Bien. ¿Y cuánto dinero tenemos que sumar? 250, 100, 85, 55 y 35. ¿Sí? Entonces, fíjense que acá ya no vamos a utilizar M, sino que a M lo vamos a utilizar como un acumulador. M va a ser igual a lo que M ya traía de acuerdo al peso, más 250. En el caso de seleccionar nivel de seguridad 2, le sumamos 100. ¿Bien? M es igual a M más 100. Si yo no le pongo M es igual a M más, en realidad estoy pisando el valor que tenía M, ¿sí? En este caso M era igual a M más 85. De este lado vamos a poner que M sea M más 55. Ahora le vamos a sacar el default. O bien podemos sacar el 5. Ahí estamos, podemos sacar el 5. Ahí está, a ver si... Listo. Y el brazo residual al que le podemos poner 5. Ahí estamos, ¿sí? Y acá sería M, es M más 35. Y recién, ¿dónde me conviene a mí mostrar el resultado a pagar? Me conviene mostrarlo dentro de este lado, porque si yo lo pongo abajo de esta estructura if general, ¿qué va a aparecer? Si pasa por este lado de no admitido, me va a mostrar un M que no corresponde, ¿sí? O me dará error. Entonces lo pongo acá abajo, mostrar M. ¿Sí? La ventaja que tiene la estructura repetitiva, por ejemplo, es que si yo esto lo quisiera calcular para 100 clientes, vamos a suponer, lo único que tengo que cambiar es agregar un for afuera, que vaya con una variable i de 1 a 100. Pues lo que hace una estructura repetitiva solamente es repetir un conjunto de acciones una determinada cantidad de veces, incrementando automáticamente el contador. ¿Sí? A diferencia de esto, vamos a suponer, así vamos introduciendo de a poquito la estructura mientras, ¿qué pasa si yo no sé si tengo un cliente esperando en la fila? ¿Qué se les ocurre a ustedes? Tengo que averiguar alguna forma de preguntarlo. Un ¿sí? while. O sea, Exactamente. Ahí tenemos que utilizar un while. Pero tenemos que buscar cuál es el código, digamos, cuál es la variable que va a determinar que nosotros entremos a la estructura repetitiva o no. Entonces, vamos a ver ese ejemplo. Esto sería si yo lo quiero hacer 100 veces. ¿Sí? Ahora, si no sabemos la cantidad de veces, ¿qué voy a hacer? Esperen que vamos a sacar esto fuera de la estructura. A ver si lo puedo sacar acá abajo. Ahí estamos. Y sacamos la estructura repetitiva. Y en ese caso entonces vamos a utilizar un while. Es distinto, no es exactamente igual, a pesar de que sea parecido al hasta. ¿Sí? Que es este, si no me equivoco, el repetir hasta. Normalmente nosotros ya no lo enseñamos más. ¿Sí? Vamos a ver alguna diferencia ahora que tienen. Bueno, entonces vamos a utilizar una estructura de tipo mientras. Yo puedo, por ejemplo, decir que voy a entrar al ciclo mientras el peso ingresado sea mayor que 0. ¿Sí? Podría ser una condición, que quiere decir que tengo algo para trasladar. Nadie me va a pedir que venga a trasladar algo de peso 0. ¿Sí? Entonces, esto lo voy a poner acá adentro.
Fíjense, importante, el peso es parte de mi condición. Por lo tanto, para entrar al mientras, si yo tengo la condición mientras peso sea mayor que 0, entonces ingresar peso lo tengo que tener fuera del ciclo, porque tiene que tener algún valor para ingresar. Muchas veces lo que se hace es forzar el ingreso, ¿sí? Pero a mí no me gusta forzar el ingreso, o sea, yo podría poner otra variable acá que fuera, vamos a suponer una variable R a la que le asigno un valor 1, y que digo, mientras R igual 1, ingreso al mientras. Entonces yo acá, ¿qué estoy haciendo? Esto es lo que se llama forzar el primer ingreso. Bueno, presten atención a algunas cosas que vamos a decir. Por ejemplo, si yo acá adentro no vuelvo a leer R no aparece en ninguna parte del algoritmo que está dentro del bucle, esto se convertiría en lo que se llama un loop infinito, porque no tengo forma de salir. R acá no se modifica, entonces termino y sigue ingresando, termino y sigue ingresando. ¿Sí? Acá de hecho nos quedó sin ingresar el peso. Entonces yo puedo hacer algo más. Acá teníamos ingresar peso, que eso no hay que modificarlo. Lo pongo arriba de todo. Entonces yo, en vez de forzar el primer ingreso, puedo decir, o poner una variable que sea ingresar. Ingrese 1 para continuar. E ingreso la variable R. Y esto mismo que hice acá afuera, lo hago como última sentencia dentro del bucle. ¿Sí? Entonces, fíjense, por ejemplo, que vamos a probarlo. Acá me va a decir ingrese 1 para continuar. Si yo pongo 2, sale, no hace nada. Si yo pongo 1, ¿qué pasa? Me va a decir inserte un valor para peso. Vamos a ingresar, por ejemplo, a 160. Me dice no admitido. Y acá, ingrese 1 para continuar. Ingreso 1. Ingreso un valor para peso, 130. Solo en ese caso me pide que ingrese el nivel de seguridad. Fíjense que para el lado de no admitido no me lo pide, que esos son detalles de una buena programación, no pedir un dato de más. ¿Sí? Si yo le voy a decir que es no admitido, no tiene sentido que le haga ingresar un nivel de seguridad, o que yo ingrese el peso y el nivel de seguridad fuera cuando ni siquiera sé si voy a querer ingresar al bucle. ¿Sí? Entonces acá, nivel de seguridad 3, y me muestra que tengo que pagar 435 pesos. ¿Sí? Bien. Buenísimo. Cuando quiero salir, salgo. Entonces acá dejamos introducida la estructura mientras. Ahora, si yo quiero saber a cuántas personas atendí hoy y cuánto cobré en general, ¿qué tengo que hacer? Yo sé que voy a haber atendido a una persona, tanto si pasó por este lado, como si pasó por este lado, porque efectivamente, aunque no haya admitido a esa persona, la atendí. ¿Sí? Entonces, para contar, voy a contar entre todas las personas que atiendo. ¿Sí? Entonces, como es un contador general, lo inicializo fuera del ciclo. Entonces, vamos a poner con, por ejemplo, en 0. Y cuando yo ingreso acá, ya directamente puedo incrementar ese contador, o lo puedo ingresar acá, lo puedo incrementar acá abajo antes de seguir o no en el ciclo. ¿Sí? Entonces, cont va a ser cont más 1. ¿Sí? Me tiene que quedar. Bien. Me tiene que quedar acá cargado. Acá estaba el que yo estaba buscando. Lo inicializo afuera. Si ingresé al bucle, ese contador se incrementa. Si no ingresé al bucle, ese contador no se incrementa. ¿Sí? Fíjense que una vez que yo efectúo todas las operaciones y antes de preguntar
Si quiere seguir cargando datos, incremento ese contador. ¿Sí? Ahora, no pasa lo mismo con el monto. Yo de este lado tengo monto, de este lado no tengo monto. Entonces, vamos a poner un acumulador, cuando en general los montos siempre tendemos a acumularlos, ¿sí? Salvo que sea algún ejercicio particular. Entonces voy a colocar un acumulador general en 0, ¿sí? Y acá, una vez que lo mostré al monto, voy a poner, por ejemplo, acum es igual a acum más monto. ¿Sí? Entonces, al finalizar, ¿yo qué hago? Cuando salgo, puedo mostrar cantidad de personas atendidas mostrar monto acumulado ¿sí? Acá fíjense que me rechaza, no era monto sino que era M. ¿Alguna duda? No, profe. ¿El resto? Hola Facundo, buenas tardes. Profe, una pregunta. ¿El martes tenemos clases? ¿Qué martes? ¿Próximo, Enzo? Sí, profe, el que viene. ¿Y por qué no tendríamos? Porque los chicos rendían, me parece. ¿Hay mesa de examen? Sí. Bueno, averiguo ahora, mando un correo y averiguo. ¿Ustedes alguno rinde algo? Yo no. No, yo no. Porque vamos a perder el 21 de septiembre, porque por calendario es feriado. No quisiera perder el martes. Vamos a ver si yo estoy afectada a la mesa, si yo tengo algún otro alumno. Pero si la llegáramos a perder, la tenemos que recuperar. ¿Mm? Perfecto. La del 21 no se las puedo hacer recuperar porque es por el Día del Estudiante, justamente el día de ustedes. Así Claro. que, pero no obstante, después podemos hacer consultas y eso no hay problema. Bueno, a ver, entonces, Buenísimo. este no era un ejercicio que estuviera en la cartilla. Vamos a poner introducción mientras, para que sepan que no responde a ninguno. Introducción mientras. Bueno, vamos a ver, porque el resto de los ejercicios eran bastante sencillos, como para que ustedes los vieran, y acá los tenían todos. El ejercicio 11 y los ejercicios del 2 al 17. A ver, vamos a ver si el 12, bueno, fíjense que se lee de a 1 por vez, 25 valores, calcular y exhibir el cuadrado de cada uno de ellos, ¿sí? Eso no reviste complejidad. Generar e informar los primeros n múltiplos de un número entero, ¿sí? De un número m entero. Yo, ¿cómo hago para obtener los n múltiplos? Esperen que lo vamos a guardar a este. Vamos a ponerlo acá en... Bueno, esto es en clase 9. Ahí estamos. Bueno, ¿cómo hacemos si queremos obtener los n múltiplos de un número? ¿Sí? Bueno, eso, ingresamos el número, ingresar m, creo que lo había puesto, a ver, los primeros n múltiplos de un número m entero. Ingresamos el número m. Y después, para obtener los n múltiplos, simplemente hacemos un para que vaya con i de 1 a n, que lo tenemos que haber ingresado afuera. Vamos a poner acá, ingresar. Acá vamos a poner ingresar m. ¿Sí? Pues ahí está, ingresamos m
e ingresamos n. Y acá ponemos mostrar m por quién. Por i. ¿Por ¿Por qué n? i? Por i, porque i es la que va a ir variando de 1 a n. Entonces vamos a suponer que acá ingresamos, vamos a ingresar, el número m es 5, yo quiero que me muestre los primeros 6 múltiplos. Me va a mostrar el 5, el 10, el 15, el 20, el 25 y el 30. ¿Sí? Porque i fue de 1 hasta 6, que son los múltiplos que yo quería mostrar. ¿Sí? Si yo multiplico por n, todas las vueltas me va a mostrar 30. Fíjense. Si yo quiero que me muestre los 6 primeros múltiplos, tengo que buscar una manera de que i vaya multiplicando, digamos, de que acá la multiplicación vaya 1, 2, 3, 4, 5, 6. ¿Y quién es el que va variando? ¿Cuál es la variable que va variando de 1 a 6? El contador del para, que es la variable i. Si no, fíjate que acá, cambié las cosas del lugar recién. Bueno, vamos a suponer 5 y 6, y fíjate que me muestra todas las veces 30. ¿Mm? Entonces, en realidad, tiene que ir ahí m por i. ¿Se entiende? Sí. Bien. Después, el otro ejercicio que no vimos, que era ingresar el cuadrado de 25 números, en realidad, ¿eso cómo era? Vamos a ponerlo acá. Era, esperen que vamos a cambiar unas cositas como para hacerlos todos. Acá iba de 1 a 25 porque eran 25 iteraciones. Teníamos que ingresar acá adentro el número, ingresar n y mostrar en n por n. Acá sí, porque yo estoy mostrando el cuadrado de 25 números. ¿Sí? Entonces vamos a ir, por ejemplo, ahí estamos. Vamos a suponer que ingresó el 3, me muestra el 9, ingreso el 6, me muestra el 36, ingreso el 5, me muestra el 25, ingreso el menos 2, me muestra 4, y así sucesivamente. ¿Sí? Entonces, en este caso sí utilicé n, porque es el valor del número, pero si yo quisiera, o por ejemplo, si tengo que calcular el factorial de 25 números, ¿sí? Acuérdense que el factorial el número 1, perdón, el factorial del número 5 arranca desde el 1 hasta el 5. 1 por 2, por 3, por 4 y por 5. ¿Sí? Entonces, ¿cómo lo haríamos? Cuando no me sigan, me avisan. Yo estoy repasando medio rapidito todo lo que fuimos viendo. Si yo quiero calcular el factorial de 25 números, 25 veces voy a tener que ingresar el número para el que quiero calcular el factorial. ¿Sí? Claro. Después, por otro lado, voy a averiguar si ese número es positivo, porque el número para calcular el factorial tiene que ser de 0 en adelante. Entonces, factorial es mayor o igual que 0. En ese caso, vamos a calcularlo. En otro caso, mostrar no se puede, vamos a suponer. Y en el caso de que se pueda, podemos volver a preguntar si ahí ustedes no me corrigen. Fíjense acá que no es por n que tengo que preguntar, por f que tengo que preguntar por n. El número ingresado pregunto si es mayor o igual que 0. Si n es igual a 0, Pero, profe, ¿no sería mayor que 0? no, si es igual a 0, el factorial es 1. Ah, ¿Sí? ok. Sí, eso no sé qué demostración matemática hay, porque la hay, pero yo ya no me la acuerdo, pero el factorial de 0 es 1. No es 0. Ok. Bien, entonces, en ese caso, ¿qué hacemos? Bueno, esta comparación en realidad no es necesaria. Nosotros vamos a ir multiplicando, ¿sí? Entonces, ¿cómo hacemos? Si nosotros declaramos, acá inicializamos f para el factorial,
lo inicializamos en 0, todo lo que multipliquemos por f se va a hacer 0, ¿sí? Entonces f lo vamos a inicializar en 1. Y después vamos a ir con un para. Este para, ¿desde dónde va a ir? Esperen que no sé cómo cambié la barrita. La cambié, la estoy cambiando de lugar y no me acuerdo dónde estaba originalmente. Me parece que estaba ahí. Esta no quiero que esté acá. Ahí está. Ahí mejor. Bueno, entonces vamos a poner un for. Ese for, ¿desde dónde hasta dónde va a ir? No podemos utilizar la variable i porque la usamos en el for que la contiene. ¿Sí? Entonces vamos a utilizar cualquier variable, la variable j. J, para calcular el factorial del número n, ¿desde dónde hasta dónde va a tener que ir? 1 hasta n. Ujú. Entonces va a ir de 1 hasta n. ¿Sí? ¿Y a qué va a ser igual? F va a ser igual a f por j. ¿Sí? Entonces va a ir multiplicando por j, después, por j igual a 1, a 2, a 3, a 4, a 5. ¿Sí? A ver, esperen, vamos a ver cómo estaba planteada la resolución, a ver si estoy haciendo algo que a ustedes no les es tan claro. Miren acá que lo teníamos, ¿qué ejercicio estamos? Es el, parece que estaba más arriba o más abajo. Este, ingresar un número y exhibir su factorial. El 15. Vamos a ir donde lo guardé. ¿Sí? Fíjense que acá ingresamos el número para el que queríamos hacer, no está peor explicado, está más chiquitito. Vamos a seguir entonces por el que teníamos. ¿Sí? Entonces fíjense que acá f que arranca en 1, primero va a ser 1 por 1. La segunda vuelta, ¿qué va a ser? 1 por 2. ¿Sí? Y lo va a guardar en f. Después va a ser 2 por 3. ¿Sí? Y va a valer 6. La próxima vuelta va a ser 6 por 4. Pero, profe, ¿no habría que acumularlo? No, porque se muestra, no se suma, se multiplica, no se suma. Fíjate, vamos a ir mostrando después de que vamos calculando cada uno, vamos a poner mostrar este. Así vemos cómo lo va haciendo, ¿te parece? Mira. Vamos a hacerlo, vamos a suponer el primer número que calculamos, el factorial de 5 es 120, ¿sí? Entonces fíjate. La primera vez, f vale 1 porque hace 1 por 1, ¿sí? Y lo guarda en f. La segunda vez, vale 2, ¿sí? Porque es 1 por 2, y lo guarda en f. F no vuelve a valer 1, ¿sí? Porque no vuelve acá arriba. Sí, sí. Entonces, vale 2 ahora f. Entonces, la próxima vez, j va a valer 3. Entonces va a ser 2 por 3. 6. Ahora f vale 6. ¿Sí? Entonces, va a ser 6 por 4 la próxima vez. Y muestra el 24. Ahora f vale 24. 24 por 5 es 120. ¿Sí? Sí, sí. Esto es un algoritmo que es un poco lo que llamábamos recursivo, digamos. Necesito de los cálculos anteriores para hacer el siguiente. ¿Estamos? Entonces yo no puedo arrancar, digamos, por ejemplo, calcular el factorial del 90 si no tengo calculado el factorial de 89, 88, 87. ¿Sí? Bueno. Ok. Terminamos este. Vamos a guardarlo. Ahora, a ver, yo se los voy a mostrar a este, se los voy a guardar. ¿Y qué pasaría si yo quiero? Vamos a poner acá, vamos a abrir un notepad.
donde yo les dijera que ustedes calculen, yo ahora se los voy a pasar o si ustedes lo pueden modificar, o me dicen ahora qué es lo que tendríamos que hacer. Yo quiero que calcule a cuántos números les calculé el factorial, a cuántos números fueron negativos, la suma de los factoriales, si algún número ingresado fue, o a ver si algún factorial vamos a poner, dio mayor que 800. ¿Podrían contestar esas preguntas si yo les pidiera? No me interesa, por ejemplo, yo acá les digo que calculen a cuántos números yo le calculé el factorial, ¿sí? No es el total de números ingresados, porque si cae por acá, no se lo voy a poder calcular, ¿sí? Esperen que esto lo cierro. Después, les pido que me diga cuántos números ingresados fueron negativos, ¿sí? Después, la suma de los factoriales calculados, la suma de los valores, digamos, de los factoriales calculados, ¿sí? Si algún factorial, no me interesa saber cuántos, dio mayor que 0, que 800. ¿Se animan a pensarlo un ratito? ¿Lo profe. hacemos ahora, profe? Sí. Ahora, sí, Bueno. me gustaría ver para que, bueno, para ver qué es lo que les sale a hacer. Les doy 5 minutitos, esperen que esto se los doy. A ver acá, esperen que se los comparto en el chat. ¿Nos puede pasar también el TXT, Sí, espera lo que que lo escribió guardo. recién? Sí, si Sí, no, deje compartiendo la pantalla. sí, sí, No la sé si tiene pantalla que la usar. dejo, compartiendo. Lo Bueno, que quería era adjuntarles para que puedan cambiarlo ustedes. Bueno, yo encima lo guardo en un lugar entre tantas cosas. Ahí estamos. Y ahora les dejo esto acá, ¿sí? Bueno, les dejo un ratito, hasta las 5, y a las 5 corregimos. Lo que les haya salido, pero intenten modificarlo ustedes, para que esto cumpla y que lo puedan probar, ¿sí? Bueno, los dejo trabajar. buenísimo.
Profe, Sí, en donde dice si algún factorial dio mayor que 800, sí. se refiere a que lo marquemos Decir sí tipo o dentro no. del for o sum. Ajá, Acá ok, lo que tienen que decir es informar. Me faltó el verbo. Informar si algún factorial dio mayor que 800. ok. ¿Sí? Bueno, ¿Le falta un ratito más o estamos? yo ya estoy. No sé el resto. ¿El resto cómo le está yendo? A mí me falta un minuto. Bueno, unos minutitos más y estamos entonces. 3 minutitos más y estamos. Bueno, ahí estamos. Bueno, ¿quieren que lo vea yo? ¿Quieren que lo resuelvan ustedes? Y yo veo cómo lo hicieron. Si quieres lo comparto, profe. Dale, espera que salgo yo. Bueno, Ahí estoy. eh, lo probé y me tiró un error. Bueno, Pero, vamos a ver qué. No, no bueno, te preocupes por eso. ok. Factorial lo pongo Esto, en 0. Ahí está, negativo en 0, suma en 0. Bien, entonces vamos a ir de 1 hasta 4, que es lo mismo que 1 para 25. N, está bien. Negativo lo incrementamos ahí. Muy bien. sí. Después, suma, suma más f, perfecto. Factorial, factorial más 1, buenísimo. Fac f es mayor a 800, perfecto. Lo único que podríamos modificar ahí es lo del factorial mayor a 800. ¿Por qué? Primero, tendría que ir del lado donde calculo el factorial, no del lado del Ah, negativo. Eso es claro. por un lado. Lo otro está todo muy bien, bien ubicados donde van. Y ahí, si f es mayor a 800, ahí abajo donde mostrás el valor que es mayor a 800, yo no te Sí, pido que vos muestres cuándo, sino solamente te digo si hubo algún factorial mayor a 800. Para eso se usa una variable de tipo bandera, que es para saber si algo sucedió. ¿Sí? Una variable ajá, bandera tiene dos estados, un estado inicial y uno distinto al inicial. ¿Sí? Es como que sí. abarca el mundo entero. Es verdadero o falso, 0 o 1. ¿Sí? Entonces vamos a declarar una variable bandera arriba de todo como la vamos a poner en 0.
Y ahí, donde pusiste output, el factorial es mayor a 800, ahí directamente pones bandera igual 1. ¿Sí? Entonces, abajo de todo, para saber si eso cambió de estado o no, ¿qué tenés que hacer? Ajá. Un if. Preguntar. Exacto. Así tal cual se usan las banderas. Entonces no interesa si vos tuviste 35 números cuyo factorial dio mayor a 800 o uno solo, porque yo no te estoy preguntando cuántos, ni que me los muestres. Solamente quiero saber si, es como, qué sé yo, ¿para qué te puede servir eso? Suponete. No sé, Claro. hay una persona con fiebre en terapia intensiva, suponete, y vos querés saber si en algún momento del día la temperatura le dio mayor a 39,5, ¿sí? Entonces, en realidad, por ahí a vos no te interesa saber cuántas veces dio mayor a 39,5, porque ya eso en sí es una situación de alarma, ¿sí? Entonces, si te marca que alguna vez en el día dio más de 39,5, eso enciende una alarma, ¿sí? Sí. Bien, entonces ahí está utilizada una bandera. Las banderas, como los acumuladores y los contadores, se inicializan para saber si después cambian de estado. Bueno, buenísimo, Pedro, si querés pasarlo Profe, ahí al grupo. Sí, yo en mi caso, en donde se pregunta la cantidad de cálculos de factorial, sí. el primer for lo hice hasta un número m, porque si yo le doy un valor, no hace falta preguntar después, o sea, mostrar cuántos cálculos hice si ya lo sé desde el principio. A ver, mostrámelo, Facundo. ¿Podés? Sí. Ahí estamos. Entonces, Bueno, y yo no había usado lo de bandera, había usado un contador. M es para la cantidad de números a los que les vas a calcular el factorial. Claro. Bien, está bien. Sí, acá Y después habíamos lo mostré puesto que acá. era 25 números por decir. Mostrar cantidad de Sí, números sí. calculados, SM, perfecto. Está bien. Y, Y bueno, y lo de bueno, está bien, eh, los contaste. los Los conté a uno, contaste. digamos. Sí, eso es una buena alternativa. Y si no, el uso de bandera. ¿Sí? Sí, sí, yo pensé que había que contar el total. Bien. Bueno, buenísimo, Facundo, ahí estamos. Bueno, a ver, Ahora paso al mío, profe. perfecto. Quiero ver de los que seguían, esperen, no sigo compartiendo pantalla, porque los otros ejercicios me parece que son bastante sencillos. El 16, bueno, si quieren lo podemos hacer, como para que ustedes se queden tranquilos de que les sale. Fíjense, yo les comparto ahora pantalla y ustedes me dicen si quieren el 16, el 17, si necesitan los dos. Como hoy estamos terminando con este tema, quiero que se queden tranquilos de que lo manejan bien. ¿Quieren hacer el 17 e intentarlo o les parece que no es necesario? Dicen, una cooperativa agraria dispone, sí, bueno, está medio mal redactado, dispone de los datos correspondientes a las cosechas obtenidas desde el año 2000 al 2009, de trigo, maíz, girasol y soja. Desarrollar un algoritmo que permita determinar para cada año cuáles fueron los cultivos que han superado su cosecha correspondiente al año 1979. Fíjense que no reviste mayor complejidad. ¿Yo contra qué voy a comparar los datos que ingreso del 2000 al 2009? Con los datos del trigo, el maíz, el girasol y la soja del año 79. Entonces tengo que ingresar en 4 variables distintas esos datos, ¿sí? El trigo del 79, el girasol del 79, el maíz del 79 y la soja del 79. Lo vamos a mostrar acá. ¿Sí? Trigo del 79, soja del 79, maíz del 79 y, no me acuerdo, girasol del 79. ¿Sí? Y acá en realidad me da lo mismo poner para ahí de 2000 a 2009, porque en realidad
va a hacerlo para i igual a 2000 hasta 2009, que es lo mismo que de 0 a 9, o es lo mismo que de 1 a 10. ¿Sí? El valor que yo ponga acá me da lo mismo. En cantidad de iteraciones va a ser el valor final menos el valor inicial. ¿Sí? Sí. ¿Estamos? En realidad, 9 menos 0 da 9, y en realidad va a ser 10 iteraciones, porque el 0 está incluido. ¿Sí? Bien. Entonces, esto acá como les resulte más fácil, si no, de 0 a 9. ¿Sí? Depende de si ustedes van a mostrar este dato. Vamos a suponer que yo quiero mostrar el año para el que estoy calculando. Entonces ahí me la facilito. Puedo poner acá, mostrar comparación cosecha de 1979 con cosecha de, y ahí pongo I. Entonces fíjense que cuando yo arranco, ingrese un valor, claro, primero ingreso acá, vamos a suponer, no tengo idea, este es el primero. Ahí estoy comparando. Entonces ahí me muestra comparación cosecha de 1979 con cosecha de 2000. Si no ese dato, de algún lado no tendría, digamos, cómo hacer, si no tendría que poner un contador o algo para que me muestre el año que quiero. Ya que estoy, sé que el año va a ir variando con la variable i. Entonces puedo mostrarlo así, ¿se entiende? Para ese caso me puede servir. Bien, bueno. Entonces ven, la cosecha actual de maíz superó. Bueno, y después me pide volver a rellenar los datos. ¿Sí? Este me parece que no reviste ninguna complejidad. Si quieren, porque esto es algo bastante frecuente, es el tema del máximo y mínimo. ¿Sí? El máximo y el mínimo los vamos a pedir para varias cosas. Entonces, a ver, este ya está. Entonces vamos a hacer el último que nos queda, que era el 17. ¿Sí? Traten de hacerlo ustedes sin buscarlo en la página. Yo ahora les voy a dejar todo subido, pero traten de hacer el 17, estaba acá. Ingresado a una lista de 107 números, determinar e informar el valor máximo y mínimo junto con el orden en el que fueron ingresados. ¿Sí? Esto se los comparto en el chat. Así yo mientras uso este ratito para irles subiendo los ejercicios todos juntos. Buenísimo. Bueno, tómense un ratito, 5 minutitos va a estar bien para esto.
Buenísimo. Ahí vi los listos, profe. Bueno. A ver. ¿Alguien lo quiere compartir? ¿Quieren que lo veamos? ¿Que lo haga yo? Si quiere, lo comparto yo, profe. Bueno, dale, Pedro. Ahí comparto. Perfecto. Bueno, espero que me escuchen bien, porque me sale que mi conexión es inestable, y como está lloviendo estos días, no me pueden venir a reparar. Bueno, a ver, tenemos max y min asociados. El máximo lo tengo en 0 y el mínimo lo tengo en un valor alto, ¿sí? Entonces, la posición max también la tengo en 0 y la posición min la tengo en 0. Entonces, con un for que va de 1 a 5, que en realidad es lo que serían 107, bueno, ingresamos un número y preguntamos si ese número es mayor que max, guardamos ese max, en ese max guardamos num, y guardamos la posición en la que ingresamos ese valor, que es i. Y lo mismo hacemos para el número si es menor que min. En ese caso, actualizamos min con el num, y guardamos la posición del mínimo, en la posición del mínimo guardamos i. Y al terminar, mostramos los resultados. ¿Cuál sería la contra de un tipo de ejercicio resuelto así? Que para este caso nos sirve perfectamente. Pero si Que tenemos si pongo 1.000.001, sí, o que si suponemos que pueden ser temperaturas que puedan ser bajo cero y mayores a 0, no nos sirve, ¿sí? Porque nosotros vamos a arrancar con, por ejemplo, un número max Claro. igual a 0, y si yo ingresé todos valores menores a 0, voy a asumir que el máximo fue 0, y en realidad no es así. ¿Sí? Ajá. ¿Estamos? O sea, si yo ingreso temperaturas menos 20, menos 25, menos 45, menos 12, menos 3, menos 17, menos 19, ¿cómo hago para saber cuál es la temperatura máxima? Si ninguna llegó al valor 0. Son todas menores, pero entre todas las menores hay una mayor, ¿sí? Entonces, lo que siempre hacemos cuando queremos calcular un máximo y un mínimo es asumir la primera posición como máximo y como mínimo, ¿sí? Entonces, a ver, Pedro, ahí nomás, si quieres dejar de compartir, yo comparto ahora Bueno. pantalla. Bien, ahí pongo compartir. Entonces, en realidad, con esto nos ahorramos cualquier otra cosa, digamos, suponer cualquier otra cosa. Entonces, vamos acá. No sé para qué lo había cerrado porque se pone un poquito lento. Bueno, ahí vamos. Entonces, vamos a suponer que como en el ejercicio ingresábamos 107 números, ¿sí? Yo puedo ingresar un número afuera, que es una de las maneras de hacerlo. Entonces puedo, por ejemplo, decir ingresar n, ¿sí? Asumo que ese n es mi máximo, asumo que ese n es mi mínimo, y que la posición del máximo es 1, mi primer posición, porque lo ingresé en primer lugar, ¿sí? Porque en realidad esto es un parcial, un resultado parcial, no es el resultado definitivo. Para eso tengo que entrar al para. Y si yo quiero que acá el para lleve correctamente el número de orden en el que lo ingresé, ya no va a tener que arrancar en 1, sino que va a arrancar en 2, porque el primer número que voy a leer es el número 2 dentro del ciclo, ¿sí? Entonces, en ese caso, yo puedo poner ingresar n, ahí está, ahí apagué el teléfono. Ingresar n, y ahí hago el mismo procedimiento que hizo Pedro, que estaba bárbaro. Entonces ahí pregunto si n es mayor a max, ¿sí? Entonces, ¿qué voy a hacer? Vamos a copiar esto. Entonces hago así. Postmax va a estar en i, ¿sí?
Y caso contrario, en realidad no es necesario que yo lo ponga del lado del falso, sino lo puedo poner abajo, me da lo mismo, no me ahorra ni me agrega nada. Entonces, si el n es menor a min, yo voy a tener el min como n y postmin como i. ¿Estamos? Bien. Cuando termino, ahí sí tengo que mostrar max, puedo separar un espacio, post-max, min, ¿sí? Entonces ahí nos muestra el resultado. Esa sería una manera. Vamos a poner, por si quieren que yo se los comparta, máximo, mínimo, manera 1. Vamos a guardarlo, y ahora le subo otra manera distinta, que eso es la que habitualmente uso. Entonces, manera 1, y ahora vamos a guardar manera 2. Otra forma de hacerlo es con un para que haga las iteraciones que corresponden, de 1 a 107, y acá, ¿qué voy a hacer yo? Voy a preguntar si estoy en mi primera iteración. Voy a preguntar si i es igual a 1, o sea que es la primera vez que yo ingreso al bucle. Si es la primera vez que ingreso al bucle, ¿qué voy a hacer? Esto. ¿Sí? En caso contrario, no hago nada. Esperen que esto no puedo volver a pasar por ahí. Tengo que ponerlo acá. ¿Sí? O puedo dejar n, ingresar, ahí sí no complico la existencia. Ingresar n, lo dejo fuera de esta comparación. Ingresar lo saco de acá. Ahí estamos. Ahí. A ver si me quedó bien. No hay ningún otro. Ahí está. Entonces yo ingreso. Si i es igual a 1, que es la primera vez que paso para acá, es mi primera iteración, asumo mi máximo y mi mínimo como el primer dato que leí. Y después sí puedo ir comparando con los demás. ¿Se entiende? Sí, profe. Ahora, ¿qué pasa? Vamos a suponer que yo leo entre los 107 valores y hay valores repetidos. ¿Cuál me va a mostrar? ¿Me va a mostrar la primera vez que aparece o me va a mostrar la última vez que aparece ese número? ¿Qué posición me va a mostrar? A ver, les pongo el ejemplo. Vamos a hacerlo para 5 valores. ¿Sí? Y si yo acá ingreso, vamos a suponer los valores, vamos a tratar de recordar que voy a ingresar el número 1, el número 25, el número 100, el número 40 y el número 100. ¿Sí? ¿Cuál me va a mostrar? ¿El 100 que ingresé en el último lugar o el 100 que ingresé en el tercer lugar? En el tercero. Exactamente. Ese es un dato que podría ser una pregunta de un examen, por ejemplo, ¿sí? Fíjense que me dice que el 100 es el número mayor y estuvo ingresado en el tercer lugar. Si yo quiero que me muestre la última vez que aparece el 100, ¿qué tendría que cambiar? Solamente tendría que poner acá mayor o igual. Entonces, si iguala, fíjense que acá lo cambié solo para el max, voy a poner 1, 25, 100, 30. 100, ahora me muestra el del quinto lugar. ¿Ven? ¿Sí? Sí. Porque digo, 100 es mayor o igual. El último 100 es igual al máximo, entonces me tomo esa posición. ¿Mm? Bien. A ver, vamos a ver. Plantear.
Bueno, hasta acá estamos, ya hicimos todos los ejercicios que teníamos pendientes, ya terminamos con los ejercicios aparte y los ejercicios de la cartilla. Bueno, vamos bien con el temario. Ustedes hasta acá se tendrían que ir sintiendo ya que más o menos el tema de if, de la estructura for, más o menos los pueden ir mezclando, ¿sí? La idea para avanzar hacia el mientras es que esto lo puedan ir haciendo bien. A ver, vamos a ver qué ejercicio sigue por la cartilla. Yo después les voy a dar otra cartilla aparte que vamos a ir resolviendo para que tengan más ejercicios para practicar, ¿sí? A ver, vamos a ver, dice... Calcular. Se los voy a dejar a este para que lo hagan ahora en un ratito. Calcular el promedio de los números ingresados sabiendo que el fin de la entrada de datos se indica ingresando el valor 0. ¿Sí? Entonces ustedes me tienen que decir el promedio de una serie de números. ¿Qué era el promedio de una serie de números? ¿Cómo lo obtenía? Sumando esos números, dividiendo por la cantidad de números que ingresé. Yo puede ser que arranque el programa y ponga 0, y me voy y no me tiene que decir el promedio es 0 porque no es cierto, ¿sí? No me tiene que mostrar nada. Y si ingreso de un número en adelante, ahí sí me tiene que mostrar cuál fue el promedio. ¿Estamos? Y tengo que terminar, como dice Sí. acá, con la entrada del valor 0. Entonces, bueno, vamos a tomarnos 5 minutitos a ver cómo podríamos resolver ese ejercicio. ¿Sí? Ahí vamos. Ok.
Bueno, ¿estamos como para intentar? Sí. Buenísimo. Perfecto. Bueno, ¿quiere alguien compartir? ¿Quieren que lo veamos entre todos? Bueno, ahí voy. Ahí estamos. Entonces, vamos a poner ingresar un número. Ahí estamos, ingresamos un número, ¿sí? Después vamos a ver qué necesitamos, y contadores, acumuladores. Vamos a poner, entonces, mientras ese número sea distinto de 0, que es nuestra condición, entramos al ciclo, ¿sí? Entonces, a ver, ¿cómo podemos hacer para que si el primer número que sea es 0, que no me muestre nada? Vamos a tener que ingresar, por ejemplo, podemos poner un contador que esté en 0, ¿sí? Entonces, cuando finalizamos, si ese contador nunca pasó por acá adentro, va a seguir en 0, entonces acá vamos a preguntar mediante un if, si ese contador sigue en 0, es que no se ingresó ningún número. Mostrar, no se ingresó ningún número, ¿sí? En caso contrario, ¿qué es lo primero que voy a hacer acá adentro? Voy a incrementar ese contador. ¿Y qué más tengo que hacer? Tengo que poner un acumulador en 0, porque acuérdense que promedio siempre es acumulador sobre contador, ¿sí? Entonces, acá también tenemos que poner acum es igual a acum más num. Más num le puse así, num. ¿Estamos? Bien, vamos a ver otra cosa. Cuando yo salga, si esto cae del lado del falso, sé que tengo que mostrar, el promedio va a ser acum sobre cont, ¿sí? Ahora, ¿qué cosas me faltan hacer? Volver a ingresar un nuevo número. ¿Sí? Porque si no ingreso un nuevo número, entro en el llamado loop infinito, ¿sí? Fíjense, si esto no estuviera, lo saco, ¿sí? Miren acá, no miren dónde lo dejé, miren acá. Yo ingreso un número 7, ¿sí? Lo va a contar y acumular, y lo va a contar y acumular porque num sigue siendo 7, no cambia nunca. Entonces, ¿para qué darle la posibilidad de ingresar otro número y o de salir del ciclo? Tengo que volver a ingresarlo acá. ¿Da lo mismo que yo a esto lo ponga arriba que abajo? No, profe, ¿Por qué? tuve un problema con eso. Porque no te tomaría el último número, El primer número no me tomaría. el primer número. ¿Estamos? Bien ahí. Bien eso. ¿Sí? Si yo lo pongo acá arriba, el primer número me lo salteó. Si lo pongo acá abajo, una vez que contó y que acumuló, vuelvo a ingresar. ¿Estamos? Bien. Y acá, bueno, puedo manipular como quiera, digamos, en la parte del promedio. Puedo mostrar cuántos números ingresaron y demás. ¿Sí? Pero si lo hicieron más o menos así, estamos bien. Bueno, este no sé si lo van a tener subido, por las dudas lo vamos a guardar, me parece que sí. Fíjense que acá yo les iba poniendo en lo que es clase 9, así el que falta sabe en qué clase tiene que mirar. Les dejo subido bien clase por clase, acá estaban los ejercicios del 11 al 17, estos son el factorial que vimos, y acá la introducción al mientras. Ahora les voy a subir este, y vamos a ver el 19. Se tiene una nómina de alumnos con número de legajo y año que cursa, son 6 años ordenados por número de legajo.
obtener e informar el total de alumnos por año, el proceso termina con un número de legajo igual a 0. A ver, ¿qué es lo que pide? Se tiene una nómina de alumnos, no sabemos qué cantidad de alumnos, con legajo y año que cursa, ¿sí? Ordenados por número de legajo. Obtener e informar el total de alumnos por año, ¿sí? El proceso termina con un número de legajo igual a 0. Porque los enunciados a veces son bastante parecidos y de acuerdo a cómo digamos que está ordenado, podemos pedir que calculemos una cosa u otra, ¿sí? Entonces, bueno, vamos a terminar con este ejercicio, así lo hacemos, y ya nos queda para la próxima semana, ya nos queda resuelto. Entonces lo hacemos en un ratito y corregimos, ¿sí? En un par de minutitos, o si quieren lo hacemos ahora si les queda el recreo libre. Esperen que lo guardo. Y acá va el 19. Ejercicio 19. Entonces, no sabemos la cantidad, a veces nos va a decir cuál es la forma de salir del bucle. El bucle y el mientras es lo mismo, bucle y mientras es lo mismo. Entonces, vamos a ingresar número de legajo hasta que ingresemos un número de legajo igual a 0. ¿Sí? Entonces, correspondería, no es que se los voy a tomar por mal si ingresan acá el legajo y el año, ¿sí? Pero correspondería ingresar solo el legajo. Si el legajo es distinto de 0, ahí ingresamos el año, ¿sí? Entonces, legajo distinto de 0, ahí ponemos ingresar año. Porque si la persona que arranca la operación del sistema después decide no hacer ni siquiera un ingreso, lo estoy forzando a ingresar un año cuando en realidad no quiere ingresar nada, ¿sí? Entonces después, de acuerdo al año, vamos a ver, los años son 6, entonces lo vamos a poner acá. De acuerdo al año, el año puede ser 1, 1, 2, 3, ahí estamos. 4, 5 y 6. Ahí estamos. Entonces, en ese caso tendríamos que utilizar 6 contadores. Como los contadores son generales, son para todos los alumnos, los voy a tener que inicializar afuera. Entonces vamos a poner C1 en 0, C2 en 0, C3 en 0, C4 en 0, C5 en 0, C6 en 0. Ahí estamos, y acá ponemos seguro. Faltó la flechita en C1, profe. Eso es cierto. Ahora lo corrijo, gracias. Vamos ahí. Todo esto se nos va a facilitar cuando trabajemos con vectores. Pero acá no zafamos de tener que utilizar 6 variables. Y si tuviéramos más años, más variables serían. Y si tuviéramos que calcular el promedio, tendríamos que poner un acumulador para cada uno de los años. Ahí estamos. Sé que nos quedó pendiente el ejercicio de los errores. Si quieren me lo recuerdan el martes, igual yo me voy a acordar. Porque seguramente voy a tener que volver a introducir un poquito el mientras. Bueno, ahí estamos. Y listo. ¿Qué me falta para que no sea un loop infinito? Fíjense. Volver a pedir el ingreso. Legajo. Perfecto. El Perfecto. legajo. Ingresar L. No siempre van a tener que
volver a ingresar el L, por ejemplo. Esto es en general cuando es parte de la condición y yo lo leí afuera, ¿sí? Pero a veces la condición va a ser otra. Por ahí yo les voy a pedir que ingrese números hasta llegar a 15, ¿sí? O hasta que la cantidad de alumnos de tercer año superen los 10. Ustedes no saben cuántas iteraciones vamos a hacer. ¿Sí? ¿Se me cortó? Se le cortó un montón, profe. Sí, sí. Ay, chicos, si ustedes supieran, yo tengo casi una línea directa con Fivertel. Ya me cambiaron una cosa, ahora tiene que venir por otra. Ya en cualquier momento me No, abrazan. es un desastre, Fivertel. No, ya me tienen enloquecida. No sé cuántas veces lo llamé al año, pero bueno, ¿qué va a ser? Bueno, este se lo subo. Ya con esto terminamos. Habría que mostrar los contadores. No les quiero robar parte del recreo, sobre todo muy bien a los que estuvieron. Bueno, y Gracias, sigan profe. repasando que vamos bien, ¿sí? Ahí les dejo de compartir, en un ratito se las subo, y van bien, chicos, así que sigamos así, y el martes nos vemos, ¿estamos? Cualquier Dale, excelente, cambio profe. les Buenísimo. aviso, pero voy a estar, ¿eh? Perfecto, Bueno, profe. nos Muchas vemos. Chao, gracias. chicos. Hablamos, profe.